Listo, entonces, la cuestión, entonces, es que el problema, o sea, digamos que la estructura de datos que voy a enseñar hoy es, o sea, básicamente resuelve un problema muy particular y lo hace como de una forma y luego vamos a ver que nos sirve para resolver muchos otros problemas. Pero básicamente, la estructura se llama try. eh, y básicamente un try es como, es como un árbol el cual nos permite guardar cadenas. O sea, digamos que el objetivo de este árbol es guardar cadenas, pero las guarda de una forma especial, que luego consultarlas es como muy fácil. Entonces, mm, básicamente, por ejemplo, bueno, un ejemplo podría ser stack. Entonces, bueno, digamos que es como un ejemplo de un try en el cual tenemos una raíz. Bueno, no sé si ya de pronto conozcas qué son los árboles, pero entre los árboles son como estructuras de datos que tienen nodos, tienen aristas y básicamente un árbol es un grafo que no tiene ciclos. Entonces, y siempre se representan de esta forma. Hay como que una raíz y a partir de él se van desprendiendo como hijos. Entonces, la cuestión es que los árboles, bueno, tener un árbol de esta forma me permite pensar en lo siguiente. Si yo tengo una cadena que sea como, bueno, por ejemplo, la que está acá. Digamos que yo tengo tres cadenas. La primera es BB, la otra es CAN, la otra es CAT. Entonces, lo que permiten hacer esas tres cadenas simplemente es, bueno, no, lo que no, digamos que, o sea, el problema es, yo tengo estas tres cadenas y digamos que yo quiero saber rápidamente si otra cadena está, como que está en este conjunto de cadenas. Solo quiero saber eso por ahora. Entonces, digamos que yo puedo decir que yo tengo como un diccionario de palabras, puede ser muchísimo más grande, no solo estos tres, sino como un polo de palabras, con muchas letras cada una. Y luego me dan una query que dice como, bueno, esta palabra está o no está. Y digamos que uno podría hacer eso muy fácil con otras estructuras de datos como un diccionario o un mapa, simplemente como metiendo todo ahí y luego decir como, bueno, si hay algo en el diccionario o en el mapa, pues quiere decir que si hay algo, bueno, que esa cadena sí está en el conjunto. Pero entonces, Pe- Pero, la cadena que buscas es, o sea, es completa o puede ser una subcadena de alguna de las palabras del diccionario. listo, listo, listo. Esa es una muy buena pregunta. Digamos que, listo, por ahora, solamente nos interesa saber si la cadena está o no está. Entonces, digamos que no se vale que sea subcadena. O sea, digamos que si yo ahora mismo tengo estas tres palabras como be, can y cat, y yo digo como que ve la palabra, qué sé yo, como cerveza, pues como beer. Yo quiero saber si beer está en este diccionario. Es él como que me va a decir, no está, a beer no está. Bueno, está beer, pero pues no es beer. Entonces digamos que por ahora nuestra estructura de datos lo único que queremos es que nos diga si está o no está. Pues acá en este caso pues diría no.
Pero ahorita vamos a dar cuenta, pues no sé si ya conoces la estructura de datos, pero esta estructura también nos puede ayudar a saber si, aunque no esté esta palabra, yo puedo saber cuál es el prefijo más largo común en todo mi diccionario. Eso quiere decir como, bueno, no está beer, pero ¿cuál es el prefijo más largo que sí está? Como cuál es, sí, eso, como cuál es el prefijo más largo tal que sí está en, en mi diccionario. Entonces ahí pues, el prefijo más largo sería be, como que be sí está. Entonces ese problema también nos lo ayuda a resolver la estructura de datos. Y pues lo que yo te decía ahora era que, bueno, no sé si tú conozcas estructuras de datos como un diccionario o una hash table. Sí, sí, tiene, o sea, esta estructura de buscas por un key, ¿no? Y tiene asociado cierto valor, ¿no? Para eso, ¿cierto? Entonces, básicamente, buscar eso. Si yo tengo una hash table, o sea, una hash table uno la puede ver como eso, como lo que tú dijiste, como a una cadena yo le puedo asociar un entero y luego lo que yo puedo hacer es como, bueno, buscar enteros en un arreglo es O de uno. Entonces eso no cuesta nada. Eso no como que puede hacer eso. Entonces, lo que uno puede hacer al final es decir eso, como bueno, no, pues uso una hash table y ya, o sea, como que meto todo esto en una hash table y ya. Y sí, pues el problema se puede resolver así si lo único que quieres saber es como, bueno, si la cadena está o no está. Eso puede servir, lo que a veces eh, depende. La hash table tiene la desventaja de que usa hashing. El hashing pues tiene colisiones y pues dependiendo del caso pueden haber muchas colisiones y por lo tanto quedar como con una complejidad alta. Si no se usa hashing, se puede utilizar como árboles binarios, pero el problema de usar árboles binarios es que uno necesita como comparar dos cadenas, ¿cierto? O sea, porque uno necesita saber cuál es menor y cuál es mayor. Y para eso pues tiene que iterar sobre toda la cadena, para saber si dos cadenas, bueno, para saber cuál es la menor y cuál es la mayor de dos cadenas. Eh, digamos que estas dos soluciones que son buenas, de hecho como que si el problema tiene tallas medianamente pues, no tan grandes, exageradamente grandes, pues funcionan. Pero digamos que acá otra forma de solucionarlo sería utilizando la estructura de datos del try, que aparte de resolver este problema, pues nos ayuda a resolver el otro problema, que era como de, bueno, yo no quiero saber si está o no está, sino que yo quiero saber si, eh, yo quiero saber cuál es el prefijo más largo, cuál es el prefijo más largo, el que sí esté contenido en esta, en esta, en ese diccionario. Es básicamente cómo podemos resolver eso. Bueno, básicamente con un try. Entonces, ¿qué es un try? Un try es una estructura de datos muy simple, o sea, es como que muy sencilla de entender, creo yo. Y básicamente implementarla no es tan complicada tampoco. Entonces, ¿cómo funciona el try? El try funciona de esta forma. Hagan de cuenta que tienen un árbol, pues ya saben que un árbol puede ser como, bueno, un árbol binario, o sea, como un árbol ya sabemos que es como un grafo que no tiene ciclos y tiene una raíz. Entonces, como que hay un nodo que está arriba y a partir de él van saliendo hijos hacia abajo. Y de nuevo, de cada uno de sus hijos pues pueden salir más hijos. Y se va formando como una estructura de árbol invertido. Pero entonces, try, ¿cómo se arma? Pues digamos que el try comienza por una raíz, que es un nodo, y luego yo lo que hago es lo siguiente. Yo voy a ir insertando palabras en mi try de una forma especial. Entonces, digamos que yo voy a insertar la palabra
la aplicación más común, buscar precios. No, no, no. La aplicación más común, no, o sea, la aplicación, o sea, aplicación tiene muchas. Al final les voy a dar como algunos ejemplos, pero no es que sea la más común, como un ejemplo de las muchas aplicaciones que tienen esta estructura de datos. Ya les voy a mostrar bien cómo funciona y ustedes van a decir, uff, con esto se puede hacer esto y esto. Entonces, la cuestión es que, listo, ¿cómo funciona el tree? Digamos que yo voy a insertar la palabra be, ¿sí o qué? Digamos que yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo parto del nodo raíz y voy a hacer lo siguiente. Como este nodo raíz no tiene hijos, lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo hijo, o sea, le voy a crear un nuevo hijo, y voy a decir que de este nodo a este nodo yo puedo ir si me consumo una letra B. Entonces, ¿qué es esto? Este concepto de consumir, o sea, de ir de un nodo a otro consumiendo como una letra. Básicamente, esto es algo que no sé si lo han visto, que se llaman autómatas. No sé si saben qué es un autómata. O han visto lo que son los autómatas. Ok, bueno, entonces, un autómata es una, a ver, una persona autómata, autómata programable. Autómata. Bueno, autómatas. Bueno, básicamente es algo como esto. Un autómata es creo que esto está una teoría por detrás. De hecho, esto es como una materia incluso de la universidad, pero solamente la versión sencilla de explicar es, incluso, o sea, hay un autómata de ceros y unos. Entonces, lo que quiere decir esto es, yo estoy en un estado de mi autómata, dependiendo de una entrada en este estado, yo me puedo ir a otro estado o puedo ir a otro estado. Entonces, suponiendo que mi autómata solamente se mueve por ceros y unos, yo estoy como que en este estado E. Si llega un cero en este momento, yo me voy a otro estado, que sería el estado cero. Pero si llega un 1, yo me voy al estado 1, que es este que está abajo. Entonces, si yo estoy en 0 y llega otro 0, yo me muevo a otro estado, que sería como el 0, 0. Si llega un 1, me muevo al estado 0, 1. Y luego, de esta forma, yo puedo como ir diciendo, bueno, si yo estoy en el estado 0, 1 y llega un 0, pues yo me muevo como al estado 0. Si estoy en el 0, un 1 me muevo al 0, 1. Entonces, lo que quiero que vean es que un autómata básicamente es un grafo el cual me permite moverme entre nodos si ocurre algo. Entonces, por ejemplo, acá en el type, si yo ya estoy en la raíz y entra una B, yo me voy a mover a este estado. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que, bueno, poner cualquier ejemplo, como para dejar bien claro el concepto de lo que es un autómata. Digamos que yo estoy en este nodo y yo puedo decir, bueno, si entra una A, yo me puedo mover a este estado, pero si entra una B, yo puedo moverme a este otro estado. Entonces vean que dependiendo del estado en el que estoy y lo que entre, la autómata se va moviendo de nodo en nodo. Acá en este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a armar un autómata con estas palabras. Voy a armar un autómata. Entonces, ¿cómo se arma el autómata? Básicamente, yo con la raíz. Yo digo lo siguiente. Como esta raíz no tiene hijos, yo voy a crear un nuevo hijo. Entonces, acá, el autómata,
lo estoy creando. O sea, como que yo voy creando el autómata a medida que voy insertando palabras. Y ahorita vamos a ver que está creado el autómata, consultarlo es muy fácil. Es bien como recorrer un autómata es muy fácil. Entonces, ahora solamente nos vamos a enfocar en cómo construir ese autómata. Y para construirlo, pues uno siempre utiliza como el mismo algoritmo. Uno dice, bueno, me paro en un nodo y yo voy a consumir una palabra de la cadena que estoy insertando. Una letra, voy a consumir una letra. Digamos que yo consumo la letra B, todo ese estado, eh, y acá en este estado vuelvo y digo lo mismo. Como bueno, voy a consumir una segunda letra, la E. Yo digo, ¿de acá me puedo mover alguna E? Entonces yo digo, no. Entonces lo que hago es que la creo y digo, listo, vea. Ahora, como cree este nuevo nodo, te va a decir que va a poder ir de él a él si llega una letra E. Y vuelvo y hago lo mismo, como que me muevo a ese nodo y consumo la última E. Entonces al consumir la última E, yo digo, listo, acá hay algo nodo al cual yo me pueda ir con la letra E. Dice no. Entonces creo otro nodo y digo, listo. Entonces usted puede llegar a él con la letra E. Pues vean que acá se formó una autómata, pues como que una primera versión de un autómata que es muy simple. Lo único que hace es que si yo comienzo en este nodo y yo, por ejemplo, voy a recorrer el autómata con esta palabra, con la letra vir, con la palabra vir. Entonces, yo me paro en este nodo y digo, listo, la primera letra es una B. Me puedo mover ¿a dónde me puedo mover con una B? Él dice, a este nodo. Ahora, con una E. Listo, ¿dónde me puedo mover? A este nodo. Digamos que acá no decía B, sino que decía BA, como B, E, A. Cuando llega a esta tercera letra, y yo estoy recorriendo el autómata, yo estoy en este estado. Como llega una A, él va a decir, vea, yo con la A tengo a dónde moverme. Pero como yo la estoy consultando, pues yo no la estoy insertando, yo la estoy consultando, entonces yo acá lo que puedo decir es como, vea, como yo no me puedo mover a ningún nodo con la A, entonces lo que puedo hacer es decir que esa palabra no está en ese diccionario, porque no, o sea, yo llegué a un nodo al cual no puedo moverme porque no está esa letra. Entonces, ya más o menos ahí uno va viendo cómo queda la vuelta con este automata. Entonces, digamos que por ahora pues solamente tengo una palabra, no hay como mucha diversión. Pero luego digamos que está la letra can, está por la palabra can, y uno como la inserta. Entonces uno vuelve y dice lo mismo. Yo estoy en la raíz, digo, listo, a la raíz, ¿puedo mover alguna parte con la letra C? Él dice no. Entonces, toca crear un nuevo nodo, es decir, vea, se puede ir a ese nodo con la letra C. Luego viene la A, también la meto porque no puedo moverme a una A desde ese nodo. Y al final, pues la N tampoco. Entonces, pues bueno, digamos que acá lo que pasó fue que ya tengo como dos raíces de mi try. Pero bueno, ahora la cosa se pone interesante cuando yo inserto la palabra cat. La palabra cat se inserta de la siguiente forma. Yo me paro en la raíz, listo. Yo puedo moverme a algún nodo con la letra C. Efectivamente, yo ya tengo a dónde ir con la letra C. ¿Por qué? Porque pues ya una palabra pasada y yo que creara este nodo. Entonces, como acá entra la C, yo digo, listo, mueva este nodo, no tuve que crear un nodo nuevo. Luego viene la segunda letra, que es una A. Entonces me muevo acá. Acá estoy con la letra A. ¿Y qué creen cuando llega la...
cuando llega la T. Pues vas a crear un nuevo nodo, ¿no? ¿Cierto? ¿Pero en dónde? A partir de ese nodo, sí, en vez de ir a la N, o sea, se deriva de ahí otra. ¿Cierto? De ese sería otro, sería la T. Entonces vean que de esa forma como que si yo tengo dos palabras que son muy parecidas, o sea, que tienen un prefijo, tienen el mismo prefijo, y solo varían al final, es como que mi estructura de datos se ahorra todo eso, o sea, se ahorra tener que tener dos Cs, o sea, porque yo no tengo acá como otro nodo que diga como, bueno, otra C, luego otra A, y al final otra T. Porque al final tener esto pues sería como, no, pues eso no me está ahorrando nada, porque yo al final la cantidad de nodos es igual a la cantidad de letras. Y si yo tengo muchas palabras con muchas letras, pues eso va a tener muchísimos nodos. Pero acá pues, lo que pasa es que como yo ahorro, o sea, como ahorro esos prefijos, a la final yo puedo como ahorrar espacio y operaciones eh, agregando esta, pues haciendo que mi estructura funcione de esta forma. Y como comprimir la información, ¿no? De alguna manera. Eso, sí, eso, como comprimirla. Listo. Entonces, básicamente, ese es el try. El try es esto, es un autómata que se construye en forma de árbol y va ingresando las cadenas en forma de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, o sea, como en forma de prefijos. Entonces, bueno, ¿qué cosas me permite hacer esto? O sea, ¿qué cosas me permite tener una estructura de datos de esta forma? Es pues, lo que yo le he comentado ahora. Digamos que si yo quiero saber si una palabra está o no está en mi diccionario, yo puedo simplemente tomar esa palabra y como yo ya tengo el automata construido, saben que yo lo que hago es que tomo todo mi diccionario de palabras y yo construyo un automata con ese diccionario. Una vez construido el automata, que básicamente es esto que hicimos acá, yo puedo tomar cualquier palabra y saber si está o no está en ese diccionario. Ahora yo les pregunto, ¿qué complejidad creen que tiene buscar una palabra en un diccionario? ¿En el diccionario o en ¿Eh? el autómata? En el automata, perdón, en el Sería, diccionario. pues sería la altura del árbol, ¿no? ¿Cierto? Sí, básicamente es eso, es como, pues más que la altura sería como, bueno, a la final la complejidad es igual a la cantidad de letras que tiene la palabra que voy a buscar. A la final queda lineal, queda como algo ODN. Eso, lo que dice Israel. ODL, donde L es la longitud de la palabra que estoy buscando. Eso. Bueno, ahora es ODL asumiendo que yo, no meter así, es igual al momento de implementarlo, que uno se puede como, pues uno puede ver que no cuesta mucho, pero para hacer esas transiciones depende de cómo lo implementen, a cómo hacer estas transiciones, pero eso no tiene una complejidad muy alta. A la final es como log de 26 que lo implementan con un mapa. Pero bueno, ahorita algo les explico bien eso. Entonces, ¿qué usos tiene esto? Y Básicamente, yo tengo una duda, perdón. Por ejemplo, en el caso que buscaras la palabra solo la letra B y la E, este, o sea, llegas, digamos que empiezas con igual como a procesar, te vas a la B y te vas al nodo, ¿no? Luego viene una E y lo tomas y vas al siguiente nodo, pero ahí termina. O sea, ahí cómo identificas, o sea, que en realidad no es una, o sea, porque en el caso que tú nos ponías era B, E y luego A, ¿no? Que cuando ibas a la primera E y luego ibas a una A, esa A ya no existía.
Listo, listo. Pero, pero en el caso, digamos, que es solo BE, o sea, está, pero en realidad no es una palabra como tal Ajá, del diccionario, ¿no? exacto, esa es una muy buena pregunta. Entonces, sí, o sea, lo que tú dices, me imagino es como, bueno, yo tengo este diccionario B, can y cat. Si yo busco beer, pues él me dice no está, porque cuando él llega a este nodo y él dice, bueno, aquí me puedo mover a algún lugar con la R, él dice no. Es como que, bueno, esa no está. Entonces, ¿qué pasa si yo busco, por ejemplo, algo como B solamente? Es lo que va a pasar es que él va a llegar hasta este nodo y va a decir como, pues este nodo, o sea, como que él sí pudo llegar al final de la palabra. Eso quiere decir que sí está. Es para eso, depende del problema. Y el problema lo único que le dicen es como, el problema les dice como, bueno, da una cadena, yo quiero saber si esa cadena es de fijo de alguna cadena del diccionario. El problema es ese, es muy simple, o sea, como que si llega a, o sea, si nunca se rompe, o sea, como que si el autómata siempre encontró un camino, quiere decir que sí, se cumple. Pero si la restricción del problema es estrictamente la palabra tiene que estar sí o sí, pues ahí, ustedes lo que hacen es que siempre que ingresen una palabra al type, al último nodo de esa palabra, le van a colocar como una bandera, o sea, le van a colocar como una variable que diga como es final, o sea, como que este nodo es el final de una palabra. Entonces acá vendría siendo ahí, pues ahí quedaría uno. Digamos que esta tendría también como esa variable bandera. Esta también tendría como que esa variable bandera. Pero si, por ejemplo, yo tuviera una palabra como solamente, bueno, como be, entonces, si yo tuviera be acá, o sea, como que si yo también tuviera be como parte de mi diccionario, pues yo acá también tendría que haberle colocado como esa bandera o esa variable a este nodo. ¿Para qué? Para que cuando yo esté consultando palabras y saber si esa cadena está o no está, yo lo que debo decir es, bueno, primero que el automata, y siguiendo esta cadena que estoy buscando, nunca se haya como roto, o sea, como que se haya encontrado un camino. Y si cuando terminó en un nodo que no tiene esta variable bandera, o sea, si no tiene como esta variable que es como, no sé, llamémosla como final de la cadena. Si no tiene, si ese nodo no tiene esa bandera, o esa variable, quiere decir que no, esa palabra no hace parte de ese diccionario. Es un prefijo, porque vean que si llegó hasta este punto y no se rompió ninguno y ya terminó de recorrer o de consumir toda la palabra, quiere decir que es un prefijo de al menos una cadena, al menos una. Pero no es exactamente una cadena. Es bueno, acá con eso me ayudaron me ayudaste como a introducir algo que también se usa mucho, y es lo siguiente, y es que si ustedes se fijan, estos de acá son nodos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son como, o sea, básicamente son nodos y son como estructuras de datos a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Yo dentro de este nodo, yo puedo tener información, data. Hagan de cuenta que es como si tuviera como un diccionario, o bueno, pues no sé cómo decirle, o sea, sino que en Python se llamaban como diccionarios, pero es como si yo tuviera adentro de ese nodo información. Entonces vean que yo acá les dije que uno puede guardar como una variable dentro de cada nodo que me diga si es final o no. Es lo mismo, es como si yo dentro de cada nodo tuviera información, como is finish, como true o false. De esta forma yo voy teniendo como información en cada nodo. No sé si ustedes de pronto llegaron a ver en estructuras de datos también cuando uno veía listas.
como listas, linked list o cosas así. ¿Las vieron? Sí, listas ligadas, ¿no? Donde, o sea, Epa, defines como la estructura del nodo y eso, la estructura tiene un siguiente epa, y digamos que cuando llegas al final, el siguiente del último elemento, pues apunta a un elemento nulo, ¿no? epa, eso, perfecto. Tal cual. Eso mismo, o sea, de esa forma en la que implementaron esas listas, uno puede implementar este try. Yo creo que la implementación sí la voy a dejar para la otra clase, pues como para que la veamos con más calma, porque pues el try, la idea es dar try en dos clases, esta y en la siguiente. Yo creo que en la siguiente les enseño cómo implementarlo bien. Y en esta pues voy a tratar como explicarles algunos ejercicios y como pues, teóricamente cómo uno puede hacerlo. Entonces, como acaba de decir el compañero, uno acá en estos nodos, aparte de tener esas estructuras que son como, bueno, y finish, variables así, pues uno tiene como, bueno, como el net. Entonces el net es como un puntero a otro nodo, que vendría siendo, pues ya sea a este nodo o a otro. Entonces acá abajo, por ejemplo, este tendría dos punteros. Uno que iría a un nodo si le entra la letra N y otro que va a otro nodo si entra con la letra T. Entonces, bueno, no puedo hacer eso. Pero entonces, vean, lo importante es que uno puede tener información dentro de cada nodo. Eso es como el mensaje. Ahora, yo les pregunto, yo quiero saber lo siguiente. Digamos que ya sabemos cómo resolver el problema de, dado un diccionario de cadenas y dada una sola cadena, yo quiero bueno, saber si esa cadena está o no está. Digamos que eso ya sabemos cómo hacer. Ahora, ya también sabemos cómo hacer para resolver el problema de decir si esta cadena que me dieron, por ejemplo, B, es fijo o es una cadena, o bueno, es prefijo de una cadena del diccionario. Eso ya sabemos cómo resolverlo también, ¿cierto? O sea, que sería básicamente que el autómata nunca se rompe y que llegue al final. Ahora yo les pregunto, ¿yo cómo puedo saber de cuántas cadenas es prefijo? Entonces, por ejemplo, digamos que yo acá ingresé beer, bueno, B, pero digamos que también estaba beer, como beer con R al final. Vean que si también está beer, entonces, si a mí me preguntan por BE, tengo que decir que hay dos cadenas que tienen como prefijo a BE. La idea obviamente es no hacerlo fuerza bruta, porque pues, una solución fuerza bruta sería literal por todas las cadenas y tomar las primeras dos letras y ver si son iguales a B. Pero pues básicamente eso tiene una complejidad o de, pues como de N, donde N es la cantidad de palabras del diccionario, por, pues como por M, donde M también puede ser como la longitud máxima de la query, la longitud de la query. Y pues bueno, eso a la final podría llegar a ser n cuadrado. O sea, si yo tengo muchas letras, muchas palabras, con muchas letras. Entonces, bueno, y básicamente eso por cada query. Entonces, Q por, pues eso a la final quedaría muy complejo. Pues quedaría con mucha complejidad. Pero bueno, entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos resolver el problema? Una DFS o que una DFS como... Pues se me ocurriría, no sé si es, o sea, como que viajar hasta donde puedas completar el sufijo, por ejemplo, BE, ¿no? Y a partir de ese nodo, o del nodo hasta donde llegas del sufijo más largo, para contar las palabras a las que pertenece, a partir de ese nodo, tendrías que contar
digamos, las raíces, ¿no? Los nodos rojos, ¿no? A partir de ese nodo hacia abajo en profundidad, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Sería el equivalente de cuántas palabras, ¿no? Mm, breve, espera. Entonces, tú me dices, mm, espera, ah, espera, no sé si la idea que cada nodo guardar cuántos terminales tiene. Ok, ok, listo. Entonces veo que todos dan ideas interesantes. Para Israel dice, sería como buscar el prefijo y una vez encontrado contar los hijos. Ok, esa es una solución. Sí. En cada nodo guardar cuántos nodos terminales tiene. Bueno, esta es como una optimización de la idea anterior. No sé si Gerardo dio la idea como parecía. Creo que sí, creo que era como muy parecida a la de Israel. Mm, sí, la idea básicamente, o sea, como que una aproximación sería encontrar el prefijo y después de eso, como que hacer DFS y buscar cuántos nodos terminales o cuántos nodos rojos hay. O sea, como cuántos nodos rojos hay de aquí para abajo. Y yo sé que todos ellos son palabras que me tienen a mí como prefijo. Listo, eso es fijo. Ella funciona. El problema es que tarda mucho. Pues como que tiene un costo alto porque si por cada prefijo yo tengo que hacer un DFS, pues como grave. No sé si se les ocurre alguna otra idea. Igual creo que Justino dio una también muy buena, muy aproximada. O sea, ¿cómo creen que podemos optimizar el DFS? Pues como no hacer siempre DFS. Mm, ok. Bueno, igual, si no se les ocurre o algo, pues piensa en lo siguiente, como que, bueno, si yo estoy parado acá y yo tengo que saber cuántos nodos rojos hay debajo de mí, pues primero, pues es como un poquito complicado. Yo podría hacer algo como también como DFS y luego hago como memo, o sea, como si fuera DP, o sea, como, bueno, hago el DFS y luego hago DP. Ya podría funcionar, sí, pero pues sería muy complicado. Tendrían que implementar el DFS, un memo y bueno, toda la bolsa. Pues otra solución más fácil sería que, como yo sé que tengo que al final responder esto de cuántas cadenas yo soy el prefijo, pues yo puedo hacer algo muy simple y es que a medida que vaya metiendo las cadenas, yo voy a decir lo siguiente, como que en cada nodo voy a guardar una variable que me dice como cuántos palabras han pasado por acá. O sea, como cuántas palabras o cuántos strings han pasado por acá. Y bueno, y eso es mentira. Se lo voy a llamar como CNT. Entonces, inicialmente CNT es cero para todos. Pero lo que va a pasar es que cuando yo inserte una palabra, digamos que yo acá me paré y yo digo, listo, me llegó una B. Entonces yo me muevo con la B hacia la izquierda. Lo que yo voy a hacer es que apenas llegue a este nodo, le voy a decir, usted incremente 1 en la variable contador.
Pues, incrementarse uno no cuesta nada, o sea, eso sigue siendo O de uno. Es como que la complejidad no aumenta. Y vean que si yo hago eso, o sea, como que si yo hago eso por todos los nodos por los que yo paso, o sea, como que le incremento uno a este también, bueno, a la raíz siempre se le incrementa, le incremento a este, le incremento a este, le incremento a este. Digamos que si yo también ingresara la palabra beer, o sea, como de cerveza, entonces cuando vaya bajando la letra de la palabra, entonces acá le va a incrementar otro. Entonces acá ya quedarían dos, acá quedaría dos, acá quedaría dos, y pues acá bajando habría otro que sería la R. Y vea que como esta R es nueva, esta R no la tenía el beer anterior, acá en esta R pues queda como un 1. Está diciendo como, bueno, solo hay uno que es como beer. Entonces vean que ya lo que va a pasar es que si yo quiero saber de cuántas cadenas B es prefijo, lo que yo puedo hacer es que bajo en mi autómata hasta el punto donde el autómata ya consumió toda la palabra y lo único que tengo que hacer es mostrar lo que hay en la variable contador. Ya es como solamente como, bueno, de este nodo, ¿cuál es su valor en la variable contador? Y ya, y él me dice como, es 2. Entonces yo digo como, bueno, entonces 2 palabras, yo sé que sí o sí pasaron por este nodo. Como 2 palabras pasaron por este nodo, su nodo final sí o sí tiene que estar debajo de mí. Exacto, sí, sería como hacer un preprocesamiento durante la construcción. Y van a ver que eso se usa mucho. O sea, ese es como uno de los mayores trucos que uno hace cuando hace try. Y es como uno sabe cuál es la query que le van a hacer porque siempre es la misma, pues normalmente. Uno lo que hace es que mira si puede preprocesar la información cuando está haciendo el insert en el try. Y uno va como guardando información en el nodo. Y luego cuando hace la query, pues utiliza esa información para hacer otras cosas o toda la vuelta. Entonces, ese es como el principal uso del try. Yo les voy a explicar otro problema que se resuelve mucho con tries, que es como de mis problemas favoritos. Y les voy a dejar otra de tarea, porque ya en 15 minutos me toca como salir. Entonces, tengo como un compromiso medio muy importante. Entonces, por eso hoy como que quería comenzar la clase rapidito. Pero listo, igual les voy a dar como otro caso de uso que se usa mucho con try. Pero entonces, no se les olvide esto, como esta forma de try. De hecho, lo voy a borrar. Simplemente voy a abrir más espacio acá. Vamos a pensar lo siguiente. Otro problema, muy parecido. De hecho, es un problema que no es para nada, o sea, lo bonito de este problema es que uno lo ve y uno no dice, mucho, eso no se hace con try. Pero pues eso es lo bonito de estos problemas, que se hacen con esto y uno ni se da cuenta. Entonces, el problema es el siguiente. Dado un conjunto de números, yo, por ejemplo, me dan sobre la letra, qué sé yo, me dan números, acá ya me dan sus números, me dan, qué sé yo, el 4, el 3, el 7, el 5 y el 3, digamos. Y me dicen lo siguiente, bueno, yo tengo esta lista de números y me dicen lo siguiente, yo le voy a dar una query y la query es otro número, qué sé yo, me dan qué sé yo, el 1. Y me dicen lo siguiente, de toda esta lista de números que tengo, ¿con cuál yo puedo lograr el mayor TOR? No sé si conocen la operación TOR. Y si recuerdan cuál es la operación TOR. ¿Sí? Breve.
Listo, entonces, igual, a modo de recordéis, ¿qué es la? ¿Ustedes recuerdan? Básicamente, todos estos números tienen una representación binaria. Entonces, la representación binaria del 4 es eh, algo como este, ¿cierto? 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque esto es 2 a la 0 por 2 a la... No, esto es 2, 0, 1. Ah, no, esto es la del 2. El 4 es este. Sí, es este. Es 1, 0, 0. ¿Cierto? Bien, es bien. La del 3, ¿cuál es? Bueno, básicamente es 0, 1, 0. Ah, no, 1, 1. La del 7, pues vendría siendo 1, 1, 1. La del 5 es 1, 0, 1. La del 0, pues es 0, 0, 0. Esto es sistema binario, el que le enseñan a uno apenas entra a la universidad. Entonces, esto no es nada nuevo ni es complejo. Simplemente es cómo representar un número en sistema binario. Sabemos que cada posición es 2 a la esa posición. Entonces, esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. 2 a la 2 por 1 da 4. Como todo esto es 0, pues deja el 4 igual. Pero bueno, entonces, la representación binaria. Y el 1, pues, ¿cuál es? El 1 es el 0, 0, 1. Y bueno, lo que me dicen es lo siguiente. Dado estos números, dado una query, yo quiero saber de todos estos números, con cuál yo puedo lograr la mayor SOR. Entonces, la mayor SOR, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, como la versión fuerza bruta sería la siguiente. Sería, bueno, no, más bien. ¿Cómo se saca la XOR entre los números? Pues digamos que yo voy a sacar la XOR entre 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Entonces, la XOR, ¿cuál vendría siendo? Básicamente es, si ambos son diferentes, el resultado es 1. Si ambos son iguales, el resultado es 0. Entonces, la XOR entre estos dos números es 1, 0, 1. ¿Cierto? Esa es como la forma en la que funciona el XOR. Es como si fuera la suma de dos números. O sea, es cuando uno dice, pues, yo voy a sumar 4, 5, 6 con 1, 2, 3. Uno dice, bueno, 3 más 6 más 3, 9. 5 más 2, 7. Y 4 más 1, 5. Bueno, algo así. Entonces es como, o sea, como que los alineo, primero ambos los alineo y luego como columna con columna y así. Digamos que acá con la SOR es parecido. Yo los alineo, miro estos dos, digo, si son diferentes, el resultado en esa posición es un 1. Exacto. Solo da 1 si los dígitos son diferentes. Da 0 si ambos son iguales. Entonces, por ejemplo, acá este me dio 1, 0, 1 y 1, 0, 1 es la representación de 5. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco TOR de 4 y 1, el resultado es 5. Si yo saco entre 3 y 1, la TOR es 0, 1, 1, creo que es 2. ¿Cierto? O sea, porque 1 y 1 se cancela, o sea, dan 0. Pues si quieren, hagámoslo bien. Es como que quede claro. El 3 es 0, 1, 1 y lo voy a actualizar con 0, 0, 1. Entonces vean que el resultado es 0, 0 y 0, pues es 0, ambos son iguales, 0 y 1 son diferentes, esto es 1, 1 y 1 son iguales, ese es 0. Como son iguales, el resultado siempre es 0, 1, 0, eso es 2. Y bueno, digamos que yo puedo hacer lo mismo con todos los números, con todos, con todos, con todos. Y a la final, eso me va a dar como un resultado. O sea, cada uno, o sea, como que si yo hago la XOR de uno con todos, cada uno me va a dar un resultado y yo lo que quiero saber es como cuál es la máxima XOR de todos esos posibles valores. ¿Cómo creen que se resuelve eso? Pues buscarías como que
el sufijo, o sea, como invertirlo, ¿no? O sea, como que la idea para hacerlo grande es eh, que el número contra el que le estás calculando SOR, o sea, en la mayoría de posición a posición sean diferentes, ¿no? Que, o sea, si macharas todos, o sea, en el caso de que piensas que dígito a dígito machean, pues te va a dar 0, ¿no? Entonces buscarías la mayor cantidad en la que sean diferentes, ¿no? Ajá, exacto, listo. Esa idea está muy buena. Porque básicamente es eso, es como, si vean que si ustedes se fijan, lo que dice el compañero, como que si yo a la final, si todos machean, o si todos son iguales, a la final todo eso me va a dar 0. Pues yo, si tengo esto lleno de ceros, pues mi número va a ser muy pequeño. O sea, yo quiero que eso tenga como pues, muchos unos, ¿cierto? Para que se haga grande. Pero entonces, listo, esa primera idea está muy buena. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes cómo creen que un número es muy grande? Por ejemplo, ¿ustedes creen que este número 0111, que tiene 3 unos, es más grande que 1000? ¿Cuál de los dos creen ustedes que es más grande? Pues es por la posición significativa, ¿no? El primer uno, o sea, el primer uno que esté más de izquierda a derecha es Exacto, mucho más exacto, grande. exacto. Entre más, o sea, vean que de acá, o sea, si uno ve esto, ve como algo que tiene muchísimo valor, y es que vean que si yo tengo la opción de volver este número, o sea, si yo tengo aquí para acá todo uno, pero este man es un cero, si yo tuviera la opción de mejor volver a este man un uno, y así tenga que volver todo esto de la derecha un cero, sí o sí se va a hacer más grande. Ah, como que incluso en el peor de los casos, si yo vuelvo esto un uno y esto de aquí para abajo sea cero, que sería el peor de los casos, incluso en ese caso se hace más grande. Entonces, básicamente eso es todo lo que ustedes acaban de decir, como que entre más, o sea, si yo tengo como, pues acá es donde viene el greedy. No sé si estuvieron en la clase de greedy, pero básicamente el greedy es eso, es cuando ustedes tienen como un conjunto de opciones, y pues básicamente lo que dice la fuerza bruta, o sea, como si ustedes pudieran hacer fuerza bruta, sería como, no, pues pruebe ambas y, y mire cuál de las dos es mejor. Entonces vean, acá el greedy es el siguiente, y es, si yo recorro los números de izquierda a derecha, y yo en cualquier momento tengo como la opción de decir, bueno, yo acá coloco un 1 o coloco un 0 para hacer mi binario más grande, y yo puedo colocar en una posición y un 1 siempre va a ser mejor que colocar un 0 y llenar todo lo siguiente de unos. Yo como que siempre le voy a dar prioridad a este y no me importa lo que venga después. Yo sé, yo siempre lo que quiero es maximizar la posición donde estoy si lo recorro como de izquierda a derecha. Entonces, ¿por qué les digo esto? Piensen en lo siguiente. Yo quiero hacer yo quiero saber con cuál SOR de todos, con cuál número de todos estos valores yo tengo máxima SOR. Entonces, ¿cuáles números creen ustedes, como que así a primera vista, cuáles creen ustedes que le darían como un gran valor, así como de primera? El 7, ¿cierto? Bueno, el siete uno diría como, bueno, el siete. Mm, eso, el 7 podría ser uno. Pero entonces, antes de verlos todos, piensen en lo siguiente: ¿qué tal si, como por la misma hipótesis que yo les acabé de decir, pues yo sé que ustedes ven el 7 de pronto porque lo ven ahí, pero digamos que uno pero cuando hay muchos números, o sea, cuando hay demasiados números, o sea, imagínense que hay muchísimos más, yo quiero como simplificar las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Nada más vamos a ver el primer dígito, o sea, como vamos a tapar esto, por así decirlo.
Voy a ver solamente los primeros dígitos de todos los números, ¿cierto? Eso. Entonces, digamos que yo miro solamente la primera, el primer dígito. De todos estos números que estoy viendo acá, digamos que tampoco pueden ver esto. De todos estos números que hay acá, ¿con cuál creen ustedes que a mí me convendría como decir, listo, con ellos? O sea, con ellos, con unos, como que ni lo intento. Y con otros, yo digo como que, bueno, con ellos podría intentarlo. ¿Con cuáles creen ustedes? O sea, como ya, bueno, está bien decir. Pues con el valor contrario, ¿no? En el caso de que si es 0, pues buscarías los unos, y si fuera un 1, Eso, pues buscarías los 0. perfecto, listo. Esa idea está muy buena. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo veo el primer valor y yo digo, ah, esto es un 0. Yo lo que haría sería que me vendría a todos estos valores y tomaría, o sea, como que filtraría, por así decirlo, y diría, no, vea, yo sé que usted no me sirve. Usted es un 0 al principio y puede tener el resto lleno de unos. Pero si es un 0, a mí no me sirve. Pues yo sé que hay alguien mejor para mí, porque hay alguien que tiene un uno y cuando yo haga la XOR entre ellos va a dar uno y va a dar algo más grande que cuando yo haga la XOR de él y va a dar cero. Es como que estos valores yo los filtro. Yo digo como que yo sé que usted no. Este yo sé que tampoco. ¿Cierto? Entonces acá como que me voy quedando con unos. Ahora, ¿qué hago? Pues vuelvo y hago lo mismo, pero con el segundo dígito. Entonces ahora me paro en el segundo dígito y digo, listo. Ahora, en el segundo dígito, ¿quién tiene un uno? Entonces, básicamente yo acá digo, bueno, yo sé que este 5 no me sirve, ya, y este 4 tampoco me sirve. Me quedo solo con el 7. Entonces acá, pues uno ya podría ver que el 7 es como la mejor elección. Pero entonces, no sé si se pillaron la idea. Y ahora, ¿cómo creen que podríamos hacer esto con Try? Uy, bueno, acá yo creo que, sí. Yo creo que acá les voy a dejar como el resto de tarea, pues para que lo estudien, porque pues como les conté, ya me toca hacer como una vuelta importante, urgente que me salió a última hora. Pero entonces, ¿cuál es la tarea para la siguiente clase? Porque la siguiente clase pues vamos a seguir hablando de try. Eh, Básicamente es como esto que acabamos de hacer, porque vean que si yo lo hago así como les acaba de decir, como bueno, me paro como que el primer dígito, o sea, como que saco el primer dígito y miro de todos quién tiene un uno y quién tiene un cero y como que los filtro, los que no los borro. Si yo hago eso fuerza bruta, pues al final no estaba haciendo nada, de hecho sería más óptimo sacar la, la teoría, pues como frenar a inventar con este algoritmo. Pues igual sería intentar como construir el tree basado en la representación binaria de los números, ¿no? Eso, exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, eso, la idea es por ahí, es como, listo, construyo el trie, no con el número como tal, sino con su representación binaria, ¿cierto? Porque eso al final es lo que me interesa. Y luego, al consultarlo, toca hacer como algo medio tricky. Entonces ahí es como donde les queda la tarea, para que piensen cómo les debería de quedar la query, más que nada. O sea, porque insertar el binario mm, no es diferente, o sea, eso no es muy diferente a como lo hicimos acá. Entonces, de hecho, eso también es bueno para que vean que esto no solamente aplica a letras, ustedes lo pueden hacer incluso con un sistema binario. De hecho, con el sistema binario es como con lo que yo más lo he visto, que es como con los que salen los problemas más chéveres. De hecho, hay otro, o sea, este que vamos, les voy a mostrar otro, que es una variante de este, que es un poquito más dura, pero también es muy buena. Y les voy a mostrar cómo implementar el try. Entonces, ese es como el objetivo de la siguiente clase. Entonces, nada, pues no sé si hasta ahora les quedó claro, pues como que si es claro el tema del try o, o si tienen dudas.
No, hasta el momento todo bien. Listo, súper. De una. ¿Qué dice Israel? Hay que meditarlo. Así se dice. Y no, este tipo de problemas son muy buenos, a mí me gustan mucho. Entonces, yo se los recomiendo.